Y entonces, algunos detalles importantes de ese documento del anteproyecto. Se define el tipo de proyecto, que si es de desarrollo, si investigación o infraestructura. Se define el tiempo y el alcance. Vean que aquí hay dos temas importantes con esto del tiempo y el alcance. Yo les mencionaba ahora hace un ratito que la práctica dura de 16 a 19 semanas. Eso es lo que dura la práctica. El proyecto puede ser más grande, el proyecto a nivel de empresa puede ser más grande, puede haber durado, empezado antes, puede ser que termine después, pero en el anteproyecto se debe delimitar lo que el estudiante va a realizar durante su práctica. Entonces, qué sé yo, si el estudiante inicia el proyecto con ustedes y después el proyecto dura más de 16 semanas, todas esas actividades que están posterior a esas 16 semanas no deben estar incluidas en el documento del anteproyecto. Porque el anteproyecto, nosotros no queremos validar el proyecto de ustedes, de su trabajo, sino el proyecto del estudiante. O sea, ¿cuál es la práctica, proyecto del estudiante durante esas 16 semanas? Y por ende, entonces, este anteproyecto es único para cada estudiante. Entonces, si hay varios estudiantes en un mismo proyecto, pues obviamente van a haber cosas muy similares, ¿verdad? Tareas que van a realizar parecidas, probablemente la descripción del proyecto va a ser similar, pero la idea es que se centre en las tareas que cada uno de esos estudiantes va a realizar. Podrían ser, por ejemplo, no sé, podría ser que los dos estudiantes estén en el mismo proyecto, uno esté en front-end y otro esté en back-end, o que unos realizan ciertos módulos y otro realice otros módulos del proyecto. Y entonces esas diferencias se deben ver reflejadas en el anteproyecto de cada uno de ellos. ¿Ok? Otros detalles importantes sobre el anteproyecto es que se les pide un cronograma. Nosotros sabemos que la mayoría de los proyectos ahora se desarrollan con metodologías ágiles y genial, ¿verdad? Así tiene que ser. Em, Sin embargo, aunque no se tenga con claridad lo que va a pasar, digamos, 2 o 3 sprints para adelante, para nosotros sí es importante que en el anteproyecto se mencione como un estimado de las cosas que el estudiante va a hacer y en cuál sprint se las va a realizar, ¿ok? Después puede cambiar, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí es como para delimitar un poco y asegurarnos que el trabajo que le están poniendo al estudiante esté bien demarcado dentro del periodo que nosotros pedimos, que son esas 16 semanas. Em, el anteproyecto se firma hasta que esté aprobado. Eh, Ellos, como les decía, nosotros les solicitamos a ustedes que les ayuden a los muchachos a llenar el anteproyecto, ¿verdad? Tener este anteproyecto, ellos lo presentan a las coordinaciones de práctica y cuando la coordinación de práctica dice que está bien, que no hay que hacer ningún cambio, entonces ahí se procede a firmar. Lo firma tanto el estudiante como la contraparte de la empresa, que ahorita hablamos un toquecito de. Y por otro lado, recordar que el anteproyecto no es confidencial. Podría ser que el proyecto como tal sí, pero el anteproyecto no, en el sentido de que el coordinador de práctica tiene que tener acceso a él y poder saber lo que el estudiante va a realizar. Ok, como les decía, la práctica es un curso, por lo tanto, tiene una evaluación. Esta evaluación se calcula a partir de la nota que los estudiantes obtengan en 3 informes. Y esos 3 informes tienen cada uno de ellos 2 notas, uno por parte de la empresa y otro por parte del profesor asesor. Y también otra de las cosas que se evalúa es una presentación que se les pide a los estudiantes que realicen em, al final de su práctica. Esta presentación
ustedes pueden definir con el estudiante quiénes van a estar presentes, puede ser todo el equipo de trabajo, puede ser solamente la contraparte y el profesor, o pueden presentarlo a los clientes, no sé, ustedes como empresa tienen la libertad de definir quiénes van a estar presentes en esa actividad. Lo único que el TEC pide es que esté presente el profesor asesor, porque de hecho la evaluación de la presentación solamente la realiza el profesor asesor. Em, la idea con estos informes que ellos tienen que realizar es que lo puedan hacer dentro de las horas semanales de la empresa. Nosotros no les pedimos a ellos una documentación diferente a la que ellos realizan o a la que ustedes realizan o forma parte de su proyecto. Se puede llegar a un acuerdo en qué cosas incluir dentro de estos informes para que los estudiantes no realicen trabajo doble, digámoslo de alguna manera. Entonces ahí se puede llegar a un acuerdo de lo que tienen que contener los informes, pero como la práctica es un curso que se realiza en la empresa, los informes están pensados para que se realicen dentro de esas 40 horas semanales que ellos hacen. Bueno, como les dije anteriormente, el contenido de estos informes puede definirse en conjunto entre la empresa y el TEC y pueden ser en inglés. Ok, ¿qué se pide entonces de las empresas que van a tener practicantes? Bueno, se pide equipo, que ustedes le den eh, la computadora con el software que ellos van a ocupar para desarrollar su proyecto. Em, el espacio físico en caso de que los vayan a tener de manera presencial en las empresas. El reconocimiento monetario, que ya les mencioné ahora hace un toquecito, que es mensual, ¿verdad? La idea es que sea mensual y el sugerido son $750 mensuales. Por favor, sean puntuales con esto. Es la primera experiencia laboral de ellos, ¿verdad? Y la idea es que sea una oportunidad donde ellos puedan conocer, ¿verdad?, qué es trabajar en un proyecto de desarrollo de software con todos los matices que eso implica, ¿verdad? Y entre ellos que se les reconozca su trabajo a tiempo. Lo otro es que el proyecto esté bien definido y para esto necesitamos, como les decía, la ayuda de parte de ustedes para que ellos monten su anteproyecto y el acompañamiento que nosotros llamamos una contraparte, que es una persona del proyecto que esté al tanto del trabajo del estudiante. Probablemente lo que se le pide a esta contraparte es, bueno, que realice la parte de calificación de los informes de la parte de la empresa y que asista a las reuniones con el profesor asesor, que por lo menos son 4, una al inicio y después una por cada uno de los informes. Em, Se espera que esta contraparte no sea alguien tal vez como em, algún gerente o alguien que esté, digamos, tal vez el director de la oficina de desarrollo, no sé, alguien que no se espera eso, más bien se espera que sea alguien que pueda darle seguimiento casi que diario al estudiante, o sea, que esté en el día a día con él, ¿verdad? Porque, como les decía, ¿verdad? La calificación del estudiante es compartida. Entonces, el profesor asesor lo va a evaluar más a nivel académico, obviamente, y la contraparte se espera que entonces le dé una evaluación más de su trabajo diario, que esa el profesor no la va a ver, ¿verdad? Entonces, cosas como puntualidad, qué tanto aporta en las reuniones del equipo, como si es responsable, si es respetuoso con los compañeros, si es proactivo, ¿verdad? Este tipo de situaciones el profesor es muy difícil que las pueda evaluar. Entonces, la idea es que alguien que esté con él pueda darle ese seguimiento. Muy bien. El TEC tiene un convenio de confidencialidad. Este convenio ya viene trabajándose desde hace muchos, muchos años.
Se firma por parte del estudiante, profesor y contraparte. Vean que aquí esto es muy interesante porque es muy probable que el Departamento de Recursos Humanos del lugar donde ustedes representan les va a pedir firmar un convenio de confidencialidad al estudiante y eso no hay ningún problema, eso son normas de la empresa y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Sin embargo, por ejemplo, un profesor asesor no podría firmar eso porque no es empleado de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un convenio de confidencialidad particularmente que defina el rol del profesor, del estudiante en el proyecto que va a realizar de práctica profesional. ¿Qué significa este convenio? Bueno, este convenio significa que nada del material que el estudiante va a realizar llega ni a la escuela de computación ni a la biblioteca del TEC. eh, Toda la información solamente llega hasta el profesor asesor, que es el que va a poder evaluar. Y esto es muy importante porque por eso es que existe el convenio de confidencialidad, porque nosotros entendemos que hay proyectos que son, bueno, valga la redundancia, confidenciales, o que tal vez sean una solución que no se espera que la gente conozca, etcétera. Y eso es totalmente entendible, pero el profesor asesor, al ser el, el que va a evaluar al estudiante, sí tiene que tener acceso tanto a la documentación como a poder ver el trabajo que el estudiante ha hecho. Por eso es que se firma este convenio. Hay algunos proyectos en los que el profesor podría pedirles un paper. em, este paper se presenta dentro con el último informe y el paper no está incluido dentro del convenio de confidencialidad. O sea, los estudiantes que sí hacen paper, el paper sí llega al TEC. Lo que se les recomienda es que entonces sea un paper de algún tema más genérico, como alguna tecnología o, o algún algoritmo o no sé, ¿verdad? Algo que no revele ninguna información de clientes, del sistema o de la solución como tal, para no romper con el tema de la confidencialidad. Ok. Em, A partir de este momento, digamos, ustedes van a empezar su proceso de contratación con los estudiantes. Nosotros podríamos darles, si ustedes lo ocupan, algún tipo de certificación de que ese es un estudiante que es candidato a realizar su práctica en el segundo semestre. Sin embargo, la decisión de que si un estudiante va a trabajar con ustedes o no es una decisión entre ustedes dos, entre la empresa y el estudiante. Em, por lo que, digamos, nosotros no podemos generar ningún tipo de documento donde estemos aprobando que el estudiante realice la práctica donde ustedes o cosas así. De hecho, la única aprobación es cuando se aprueba el proyecto como tal en el anteproyecto. ¿Qué documentación sí podemos ofrecerles nosotros como TEC? Bueno, eso que les decía, una carta que certifica que es practicante, el convenio de confidencialidad, un seguro, que este seguro se, se genera una vez que el estudiante está matriculado. De hecho, esos dos se hacen iniciando el semestre, cuando ya el anteproyecto está aprobado y el estudiante es matriculado, perdón, esta también. Ujú. No podemos hacerlo antes porque nosotros no podemos dar fe de que el estudiante va a realizar la práctica hasta que el estudiante esté matriculado en el curso. Entonces, por eso es que hasta que el anteproyecto esté aprobado y el estudiante sea matriculado en el curso, nosotros podemos darles a ustedes la carta de aprobación, digamos, la carta que diga, sí, este es un estudiante practicante que va a realizar la práctica en tal lado, con tal proyecto, el convenio que lo firman con el profesor asesor y el seguro. Es hasta ese momento que podemos darles esa información.
Antes de eso, como les decía, solamente podemos decirles que es un estudiante que está realizando su proceso para ser practicante en el primer semestre del 2026. Al inicio y al finalizar la práctica, los estudiantes realizan, se les hace una sesión de inicio y de finalización. Es como la primera y la última clase, por decirlo de alguna manera. Em, por favor, ahí sí les pedimos, la primera se hace de manera virtual, la de finalización de práctica se hace presencial. Y aparte de eso, ellos probablemente tienen que, por ahí de mayo, de entregar los documentos para la graduación y probablemente ese día van a tener que ir al TEC. Entonces, salvo esas tres actividades fijas, ellos están totalmente con horario y con calendario de la empresa. Podría ser que en algunas situaciones a veces el TEC vaya a necesitar que los practicantes lleguen para alguna situación en particular o charla, pero eso es muy extraño. Lo que sí fijo es la actividad de inicio, la actividad de fin y el día que ellos van a entregar los documentos para la graduación. Por favor, esas actividades son evaluadas dentro de la práctica. El que ellos participen de la sesión de inicio y de la de finalización y la entrega de documentos, pues podría incluso atrasarles su graduación como tal. Entonces, se les pide que les den el tiempo que ellos necesitan para realizar estas actividades. Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario? Hola, ¿cómo están? Hola, Tamara, ¿cómo le va? Todo bien por dicha. A mí solamente no me quedó claro el tema de si el profesor también puede firmar algún convenio de confidencialidad o algo referente, ya que es la persona que también recibe muchísima información de parte del proyecto. Sí, correcto. Lo que les decía era que, digamos, como es muy extraño que el profesor sí firme algo interno de la empresa porque no trabaja para la empresa Ujú. de donde el estudiante está realizando la práctica, por eso es que nosotros generamos un convenio. O sea, hay un convenio Ok, del TEC que se firma entre el profesor, el estudiante y la contraparte. ok, Y entonces la idea de ese convenio es que los resguarde a ustedes, ¿verdad? Para que la información que el profesor va a tener acceso em, muere en él, ¿verdad? O sea, no va a llegar a ningún lado y es la idea de que haya ahí confidencialidad por parte del profesor. Ujú, perfecto, muchas gracias. ujú. Ok, algunas preguntas frecuentes. Ok, ¿qué proyectos no aplican? Como les decía, esta es la carrera de Ingeniería en Computación. ¿Verdad? El fuerte de la carrera de computación es el desarrollo. Entonces, todos los proyectos van a girar como en torno a eso, ¿verdad? Aunque también, digamos, tenemos proyectos de investigación y de infraestructura. Sin embargo, lo que sí no aplicaría del todo es proyectos que su fuerte sea o que el proyecto como tal sea la consultoría, la administración de proyectos, que sean call center, que sea de ventas o que el estudiante sea asignado a un cliente externo de la empresa. Esas cosas no aplican. Puede ser que tal vez haya algún proyecto de desarrollo y le pongan algunas tareas de administración de proyectos al estudiante, no hay ningún problema, mientras no sea solo un proyecto de administración de proyectos. Y con este tema del call center, ahí quiero hacer la aclaración de que normalmente un call center tiene actividades de soporte. No hay problema que sean actividades de soporte en lo que el estudiante vaya a realizar su práctica profesional. Lo que sí tiene que quedar claro es que el soporte tiene que estar bien definido desde el inicio del semestre. ¿A qué me refiero con esto? Que sé yo, que en el anteproyecto se diga que la práctica del estudiante va a ser una práctica de soporte en X sistema, donde va a realizar corrección de tal query, implementación de un módulo nuevo, no sé, cualquier actividad de soporte ahí, pero que esté definida desde el inicio. No se pueden hacer prácticas de soporte que sean tipo tickets.
¿verdad? Donde el estudiante llegue todos los días y no sepa qué va a hacer ese día, sino hasta que se le asigne una labor. Y por último, la última es súper importante, esta de aquí abajo ahora, y que tiene que ver con ese tema que estábamos hablando ahora. No aplican proyectos donde la confidencialidad es tanta que el profesor no tenga acceso al desarrollo generado por el estudiante. Les recuerdo una vez más, es un curso y por ende tiene que poder ser evaluado. El profesor no se puede inventar la nota que le va a dar el estudiante con solamente saber que todo va bien. Mira, sí se necesita que el profesor pueda poder ver la solución que el estudiante ha hecho, el diseño que el estudiante ha hecho. Los datos no nos interesan. El asunto es el diseño que lleva y la implementación de ese diseño para la solución que el estudiante está planteando. Ok, otra pregunta frecuente es que si los estudiantes pueden iniciar antes, sí, no hay ningún problema. Es como les decía, pueden iniciar antes y pueden terminar después. Sin embargo, como les mencioné al principio, la práctica dura 16 semanas y esas 16 semanas tienen que estar dentro del periodo válido de prácticas del TEC. Si el estudiante inicia antes, no hay problema, solamente que ese trabajo que realizó antes de empezar su práctica no es parte de su proyecto de práctica y tampoco va a tener un profesor asesor asignado. Igual con el tiempo después y solamente tener cuidado, ¿verdad? Que entonces nuestro anteproyecto esté bien definido dentro de esas 16 semanas y el trabajo de esas 16 semanas. ¿Qué pasa si el proyecto cambia? Bueno, esto es normal, ¿verdad? Todos sabemos que en software todo puede cambiar, ¿verdad? Si es un cambio leve, no hay ningún problema. Por ejemplo, puede ser que se cambie un objetivo o se cambie alguno de los entregables que el estudiante va a hacer o que se le dé prioridad. Se estaba esperando que tal vez se iba a iniciar con un módulo y después iba a seguir con otra funcionalidad y tal vez les dimos vuelta porque el cliente tiene ciertas prioridades o sea, necesita que cierta funcionalidad esté antes que otra. Eso es totalmente válido. em, y esos cambios se deben documentar con el profesor asesor. Cada reunión con el profesor asesor se documenta en una minuta. Entonces, si hay algún cambio de estos, es importante que eso sí quede documentado en la minuta, ¿verdad? Para que haya claridad, digamos, dentro del proceso del proyecto del estudiante. Si el cambio es muy grande, como por ejemplo que se atrasó el proyecto, que eh, se cambió el proyecto, tal vez se cerró el proyecto que el estudiante iba a hacer antes y ahora se va a hacer otro, o cosas así, se requiere hacer un anteproyecto nuevo, pero también no es algo que no se pueda hacer. em, Simplemente se define ahí con el profesor asesor, pero en estos casos sí hay que hacer un anteproyecto nuevo. Eh, ¿Se puede no dar subsidio al estudiante? No. El TEC pide que haya un subsidio al estudiante, lo que les decía, ¿verdad? De los $750, ese es un recomendable. El monto es definido entre ustedes y los estudiantes, ¿verdad? Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que la idea que nosotros sugerimos de ese monto es para que ustedes como empresas entiendan cómo está el mercado comportándose, ¿verdad? Y qué tan atrayentes pueden ser ustedes para los estudiantes. La única excepción es si se trata de una ONG. En ese caso podría no darle subsidio al estudiante. Ok. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte. Ok. Tal vez hay que recordar a las personas que han entrado después que si pueden, por favor, en el chat compartir su nombre y la empresa a la que representan, a los que no lo han hecho, por favor. Ok, bueno, y ya para ir cerrando con algunas fechas importantes que es necesario que ustedes conozcan. eh, ok,
Lastimosamente para este momento el TEC como tal no ha definido el calendario institucional. Entonces todavía no estamos seguros en qué fecha exacta inicia el primer semestre del 2026. Es muy probable que sea por ahí de mediados de febrero. Entonces, esa es la fecha de inicio de la práctica profesional. Sin embargo, en el momento en el que ya el TEC lo defina, inmediatamente se los haremos saber. La práctica puede iniciar una semana antes del inicio del semestre y la finalización, pues obviamente se calcula, digamos, si ellos inician con la fecha de inicio del semestre y sumamos 16 semanas, van a llegar más o menos a la fecha de finalización del semestre. Eh, pero eso va a depender de cada proyecto como tal, ¿verdad? Son ustedes en el momento en el que definen el proyecto en el documento del anteproyecto que van a definir si son 16 semanas, 17, 18 o incluso hasta 19 eh, que es como la ventana de tiempo que el TEC asigna, sin que eso afecte la nota del estudiante. Ujú. Ya si se pasan de las 19 semanas, podría el estudiante tener un atraso en la presentación de su nota y por ende podría atrasar su graduación. Entonces, por eso es que pedimos que sí, que la fecha de finalización sean 16 semanas. em, a partir de donde inicia. Obviamente, si ustedes ven, como estamos pensando, que son 16 desde que inicia hasta lo válido, se pueden llegar hasta 19, igual la práctica puede iniciar hasta 2 o 3 semanas después de iniciado el semestre sin que haya problema con la calificación del estudiante mientras sea de 16 semanas, ¿verdad? Porque si ya empezamos 3 semanas tarde y el proyecto es de 19, ya nos estaríamos pasando de la fecha en que el estudiante necesita tener la nota para que no se atrase su graduación. Ok, ustedes o esta semana de enlace con la industria está planeada para que estudiantes de las 5 sedes en las que está la carrera puedan participar como candidatos a práctica profesional. Sin embargo, cada coordinación o cada sede tiene sus fechas límites, ¿verdad? Tomando en cuenta la cantidad de estudiantes, el proceso de revisión, etcétera. Em, entonces ahí les comparto las fechas límite para presentar el anteproyecto. Alajuela, Limón y San Carlos va a ser hasta el 19 de enero que los estudiantes pueden presentar su anteproyecto. Cartago, dado la cantidad de estudiantes que son, hay tiempo hasta el 26 de enero. Y en San José el proceso sí termina un poquito antes, que es 28 de noviembre. Ok. Esa es un poquito la información de contacto de cada uno de los profesores coordinadores de práctica profesional en las diferentes sedes. Como les digo, esta presentación igual se les va a compartir para que ustedes también tengan acceso a estos datos de los coordinadores de práctica. Perdón, yo no sé si solo soy yo, pero yo no puedo ver la presentación. ¿No, no está viendo la proyección? Yo no sé si seré yo nada más. Tal vez ahí me Yo sí la confirman veo. si. Sí, sí, la vemos también. Ok. Bueno, digo, igual ahora la charla queda en el YouTube de la escuela. Ahora les pasamos el link, ahí la puede ver. Y igual también vamos a mandar la presentación. Gracias. Ujú. Ok, eh, para finalizar, no sé si tienen algunas consultas. Ok. em,
Bueno, entonces estaríamos, como les dije, muchísimas gracias por haberse hecho presentes. Em, la idea, ¿verdad? Como pueden ver, ¿verdad? De la presentación y de esta charla es que nos estemos asegurando, tanto para ustedes como para nosotros, como representantes de los chicos del TEC, una práctica profesional exitosa, ¿verdad? Que sea de beneficio tanto para ellos a su nivel académico, ¿verdad? Bueno, y profesional, inicio de su nivel profesional, como para ustedes, ¿verdad? Y que puedan aprovechar estos recursos, jóvenes y llenos de ilusiones, ¿verdad? Y de de emoción por empezar a trabajar, ¿verdad? Y que puedan aprovecharlo dentro de sus proyectos. Em, Deseamos que todo el proceso, tanto de contratación como ya el proceso de práctica, sea un éxito y estamos en su disposición para cualquier consulta. Por favor, no duden en escribirnos si tienen una consulta, porque la idea de las coordinadoras, de las coordinaciones de práctica es eso, ¿verdad? Que ustedes puedan tener el acceso al TEC para cualquier situación que se presente dentro de las prácticas profesionales. Entonces, si no tienen ninguna consulta, estaríamos. Muchísimas gracias y que disfruten de la Semana de Enlace con la Industria. ¿Como para cuándo va a estar la grabación en el canal de YouTube? Yo creo que entre hoy y mañana. Sí, entre hoy y mañana. Ujú. Ok, ok. Y las charlas comienzan mañana, ¿verdad? Creo que hay unas que empiezan hoy en la tarde. Ya creo que ya empezaron Ya algunas. iniciaron, sí, una Ujú, empezó ahora en la mañana, antes de esta, y ya empieza toda la tarde. ujú. En este momento, mientras ustedes están aquí, los chicos están en una charla em, con la parte de orientación del TEC que les ayuda y les da un taller sobre hacer el currículum. ¿Y hay algún lugar donde se puedan ver esas charlas? Sí, en el canal de YouTube. Ujú. Eh, Ok. Ahí pueden poner ingeniería en computación. Ujú. De hecho, bueno, se graban todas, bueno, excepto que la empresa no lo permita, pero se graban todas, se suben. Y incluso también se suben charlas que se les dan a ellos sobre cómo poder tener una buena primera reunión digamos, de trabajo, el currículum, ciertas habilidades que pueden ir desarrollando como ya como profesionales y cosas así, como para darles también un coach ahí en ese sentido. Todo eso queda ahí en el canal. Ay, perdón, lo acaban de decir, pero ¿cómo es que lo puedo buscar el canal en YouTube? Ingeniería en computación, ya se los enseño. Denme un toquecito Gracias. para que. eh, Denme para compartírselos. Es ese. Carrera de Ingeniería en Computación Tec de Costa Rica. Y si lo ven, bueno, ahí ya yo estoy en las playlists, ¿verdad? Por ejemplo, vean, aquí saltó el playlist de las charlas que hubo en el primer semestre del 2025 y ahí vienen todos. Y aquí habrá uno, dentro de una semana hay uno de que será todo el playlist de las charlas de este semestre, estas que estamos teniendo esta semana. Ah, ok, ok, pero sería verlas hasta la próxima semana entonces. No, el video sube de una vez, o sea, ahora mismo, entre hoy en la tarde y mañana ya está subido, pero al final de la semana ya generamos el playlist completo de la semana de enlace. Ujú. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen bonito día y bonita semana. Hasta luego. Hasta luego, igualmente.